Bueno, habíamos hablado de MFT, MBT, que eran particiones fijas, particiones variables, tenían problemas de fragmentación, tenía problemas de fragmentación interna, el otro de fragmentación externa. En la paginación, todo el proceso del usuario, la parte lógica se divide en páginas, luego se mapea a la parte física, el marco, tanto las páginas como los marcos deben ser del mismo tamaño. Por aquella época, hace tiempo por allá, surgió otra corriente, que era otra corriente de administración de memoria, que es la segmentación. La segmentación, ustedes algo vieron, porque en la arquitectura, del 80 al 86, se basa en la segmentación. Donde los primeros procesadores se admitían la segmentación. Pero bueno, esto no arrancó ahí, arrancó antes, ¿sí? Con otro tipo de equipos, ¿sí? O sea, en la época de, no sé, la década del 70, por ahí arrancó este tipo de administración de memoria de segmentación, que era aplicado no en las microcomputadoras, sino en los mainframes o en las mini computadoras. ¿Sí? También en esa época empezó Unix a trabajar con direccionamientos de 32 bits, ¿sí? Y luego nunca se pudo implementar hasta que apareció el Intel 386, sí, el 386 creo que fue que apareció de 32 bits, y recién ahí se pudo instalar algunos sistemas operativos sobre alguna PC. ¿Sí? Yo me acuerdo que era chiquitito así. Hice un curso de Unix, ¿sí? Y recién se empezaba a implementar sobre la PC. ¿Sí? Yo me acuerdo que lo daba a la empresa que era del profesor que tenía apoyo con Germán. Él daba en una empresa y daban cursos, me acuerdo de Unix. Pero ahí se pudo implementar recién en las PC cuando las PC empezaron a tener el bit de modo, ¿sí? De protección. Ahí empezaron a aparecer instalaciones de sistemas operativos Unix en la PC. Bueno, estábamos hablando de la segmentación. En paginación, como ustedes saben, el programador está aislado totalmente de cómo se va a mapear la memoria. ¿Sí? ¿Por qué? Porque son páginas del mismo tamaño. Ahora en la segmentación, cuando el que está programando, ¿sí? Automáticamente hace una división lógica del programa. En realidad, un buen programador, ¿sí? Hoy en día hace lo mismo. Y en esa época se empezó a programar en lo que sería el paradigma estructurado
que apareció por allá por los 70. Entonces, en la segmentación ya se produce una división lógica del programa. Si uno programa de forma estructurada, ¿qué es lo que va a usar? Dentro de un programa o de un programa más o menos grande, ¿no? No una pequeña rutina. Usted, procedimientos, usa funciones, ¿sí? Entonces uno trata de hacer una división ahí. Si usted tiene que ejecutar una rutina muchas veces, y bueno, arman un procedimiento o arman una función. Hay otras funciones que ya están preestablecidas, que están bien armadas, ¿sí? que uno las puede usar. Entonces, la segmentación es un sistema de administración de memoria que tiene en cuenta la división del usuario, cómo programa el usuario. Entonces, esa división se hace a través de segmentos. Vamos a tener un segmento principal, que sería el main del programa, por ejemplo, y después vamos a tener distintos segmentos que van a corresponder a cada una de las funciones o procedimientos que tiene este programa. ¿Sí? Pero la ventaja de esto es que cada segmento puede ser de distinto tamaño. ¿Sí? No necesariamente los segmentos son todos de igual tamaño. Perdón, doctor, ¿se podría volver a la primera diapositiva? A la siguiente, anterior. Tenía un... Esta frase. Sí, sí. ¿Listo? Bueno, como dijimos, el proceso se dividía en muchas partes. ¿Sí? No todas las divisiones son del mismo tamaño. Bueno, esto ya lo hablamos. ¿Sí? Entonces, acá tenemos un ejemplo, un dibujo de un esquema de memoria en la segmentación. Como ustedes pueden observar ahí, tenemos el programa principal como un segmento y después distintos segmentos de acuerdo a las funciones y procedimientos que tenga ese programa. ¿Sí? Y ahí se ve que todas esas rutinas que generan un segmento, donde dichos segmentos son de distintos tamaños. Por lo tanto, el hardware de administración de la administración por segmentación es algo similar al anterior, pero bueno, en cuanto a que cuando se emite la dirección lógica, en lugar de decir o de tener el número de página, ahora va a tener el número de segmento. Entonces, cuando la CPU emite una dirección, ahora va a tener el número de segmento, a qué segmento corresponde, y el desplazamiento a partir de la dirección de inicio del segmento. ¿Sí? ¿Entiende? ¿Alguna pregunta? En sus comienzos esto tenía algún problema, ¿sí? Esto tenía algún problemita de seguridad, porque por ahí el programador podía direccionar una posición de memoria que esté fuera del alcance del segmento. ¿Sí? Pero bueno, esto se
se arregló rápidamente porque en la tabla de segmentos, bueno, ese sería el hardware de administración de la administración por segmentación, donde la CPU emite una dirección lógica. Esto lo tiene todo en el cielo. La CPU emite una dirección lógica, ¿sí? Esa dirección lógica tiene segmento de desplazamiento y el desplazamiento, bueno, esa medida de protección de la que yo le hablo es en el momento de la compilación, cuando se generan los segmentos. Ahora los programas ya tienen como información el tamaño que tiene el segmento. Entonces no se puede ir más allá del límite del segmento. Es un problema de seguridad que se solucionó inmediatamente. ¿Por qué? Porque el desplazamiento se mide con el tamaño que tiene el segmento. ¿Sí? Entonces, si ese desplazamiento está dentro del tamaño del segmento, no se va más allá del tamaño del segmento, esa información está en la tabla del segmento. ¿Sí? Entonces, se chequea con el límite. Si es menor que el límite, entonces a la dirección de inicio del segmento se le suma el desplazamiento. ¿Sí? Perdón, a la dirección base se le suma el desplazamiento. ¿Sí? Y se mapea en la memoria RAM. Entonces, cada segmento son de distinto tamaño y la tabla de segmento, la información que tiene es el número de segmento, la base y el límite. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Un número, segmento y desplazamiento. Sí, la dirección lógica es segmento ahora, desplazamiento. Entonces su tabla posee el número, desplazamiento. Claro, la tabla tiene el número de segmento, que es el índice que se va a manejar, ¿sí? Como el índice de paginación de las tablas de páginas, de cada página. Sí. Bueno, segmento 0, segmento 1, segmento 2, segmento 3, así lo hace en forma lógica cuando se compila el programa. ¿Sí? Y la dirección base de inicio del segmento y el tamaño, el límite. ¿Sí? Hasta dónde llega ese segmento para que no caiga en la trampa de pisar otro segmento. ¿Sí? Bueno, acá tenemos mapeado, por ejemplo, todo el espacio de direcciones lógicas que se genera cuando se compila el programa. ¿Sí? La tabla de segmentos y la memoria RAM. Entonces tenemos la tablita con el número de segmentos 0, 1, 2, 3, 4, ¿sí? El límite y la base. Entonces, para el segmento 0 decimos, ahí dice que arranca en la dirección 1400, allá arriba arranca primero todo. 1400, ¿sí? Y tiene un tamaño de 1000, ¿sí? Entonces, en la 2400 arranca la dirección, otra dirección. En este caso, esa dirección está vacía, ¿sí?
En la 3200 arranca el segmento 3, espacio vacío, segmento 4, bueno, y así sucesivamente. Esta tablita de segmentos se mapea en la memoria. Bien. Ya habíamos hablado de esto, que la memoria RAM cada día más, ¿sí? Cada día los procesos son más grandes. Por lo tanto, ¿qué problema puede traer eso? ¿En qué caemos ahí? Primero no era tan importante porque cuando se programaba, o sea, lo que había que tratar era de hacer los segmentos o sea, hacerlo lo más chico posible, ¿sí? Hacer su rutina más pequeña, ¿sí? Entonces, el problema que había se achicaba un poco, pero cuando había muchos procesos y hay mucho movimiento de ejecución de procesos o el grado de lo que llamamos el grado de multiprogramación es elevado, hay mucho intercambio, entrada y salida de procesos. Por lo tanto, al ser los segmentos de distinto tamaño, ¿qué se produce? Si entra y sale el proceso de la memoria RAM, con todo de distinto tamaño, fragmentación, ¿sí? Bueno, ¿qué tenemos acá? Con esta técnica vamos a tener un poco de fragmentación externa, ¿sí? Pero bueno, a medida que el grado de multiprogramación fue aumentando, esta técnica empezó a fallar porque teníamos demasiada fragmentación externa, ¿sí? Bueno, como yo les comenté, esto se empezó a usar en el 80-86, ¿sí? Que es lo que ustedes más conocen porque lo vieron el año pasado en la arquitectura, ¿sí? Donde usábamos 4 segmentos, ¿sí? Segmento de datos, segmento extra, el segmento de pila, el segmento de código. Bueno, las primeras implementaciones, como les dije anteriormente, que tenían un problema de seguridad, pero bueno, eso se solucionó poniéndole a la tabla de segmento el límite del tamaño del segmento, cosa que cuando elige la dirección, no se vaya a una dirección inválida o pise el segmento de otro proceso. Bueno, cuando pasamos a 32 bits, ¿qué problema podríamos tener? Ya lo dijimos, ¿no? Ya nos adelantamos. Entonces, ¿cómo? Al pasar a 32 bits, los procesos eran más grandes, había mucha más cantidad de segmentos, el grado de multiprogramación es elevado. ¿Qué hubo que hacer con los segmentos? Paginar. Entonces se inventó la segmentación paginada, ¿sí? Cada segmento, ¿sí?, se empezó a paginar, ¿sí? Entonces, ya directamente en la memoria, todo estaba otra vez todo dividido en páginas, ¿sí? Para evitar la fragmentación. Eso es para evitar la fragmentación, ¿sí? Ustedes ya recuerdan que el 8086 tenía ahí, cuando tenía cada segmento lo dividíamos en
Recuerda que lo dividimos en páginas. Cada página era de 256 bytes. Pero bueno, la segmentación en sí no es que empezó con el 8086, viene de mucho antes. ¿Sí? Se implementaba en los mainframes, se implementaba en las mini computadoras. ¿Sí? Y no solamente en Intel, en otros sistemas también fue implementada la segmentación, tanto como la paginación también. Uy, este gráfico, qué mal que se ve. A ver si logramos hacer y ver algo. ¿El mouse lo ven? Sí. Bueno, ahora, cada dirección lógica, ¿sí?, que se emite va a tener otra información. ¿Sí? Porque ahora tiene que hacer referencia al segmento, a la página dentro de ese segmento y el desplazamiento. ¿Sí? Entonces, la dirección lógica, ¿sí?, que tiene número de segmento, número de página y desplazamiento. El número de segmento va a ir a chequear a la tabla de segmentos, ¿sí?, a buscar el número de segmento. Ahí vamos a tener el límite, ¿sí?, de cada segmento y la dirección base de inicio del mismo. ¿Sí? Una vez que obtuvimos la dirección base de inicio del segmento, ¿sí?, ¿cómo? Esta es la tabla de segmentos. Pero la tabla de segmentos contiene la página, ¿no? Sí, cuando... La tabla de segmentos la tiene, sí. Está la dirección de inicio del segmento, pero también la dirección de inicio de cada página, de cada segmento. Entonces, con esa dirección, ya obtuvimos la dirección de inicio del segmento, donde comienza. ¿Sí? Ahora tenemos que mapearlo con el número de página que corresponde a ese segmento. ¿Sí? Entonces, la dirección de inicio de la página, que vamos a buscar a la tabla de páginas, se lo sumamos al desplazamiento y ahí mapeamos la memoria física. Igual este grafiquito lo saqué de internet porque no y en el libro no está nombra administración, segmentación por paginación, pero no está en el sitio ya un gráfico de este tipo. En el otro tampoco, en el Essential tampoco está, ¿sí? Y en la novena edición tampoco está. Creo que hay una representación, pero muy simple, dice desde la CPU. Sí, había, creo que no lo puse. Porque desde CPU a unidad de segmentación, a unidad de paginación, a memoria física. Claro. Bueno, es esto. ¿Sí? Dirección de inicio del segmento. Dirección de la página que corresponde a ese segmento. Cada segmento va a estar dividido en páginas. Entonces ahora vamos a tener la dirección de inicio de la página que corresponde a ese segmento. Se lo sumamos al desplazamiento. La información de inicio de la página la vamos a tener ahora en la tabla de páginas. ¿Sí? Bueno. Y bueno, acá se termina
lo que sería segmentación. No sé si es posible quizás una diapositiva. ¿Cómo? La diapositiva en la que explicaba cómo se dividían los segmentos, que tenían su propio tamaño. ¿Esto? No, la anterior. No. No, no hay más. Esa. Esa. Listo, gracias. ¿Alguna pregunta? ¿Había algo que condicionara cuando se activaba una segmentación? O... ¿Cómo? Por ejemplo, como se vio que la segmentación tenía una posición y una distancia. En el gráfico se mostraba que, por ejemplo, empezaba con la 0, después seguía con la 3, con la 5. ¿Hay algo que definía cuál empezaba cada uno o no? ¿Dónde se mapeaba en la memoria física cada segmento? Sí, que se mostraba que empezaba, por ejemplo, la segmentación 0 empezaba en 1400 y se avanzaba hasta cierta No, distancia. eso se mapea y donde encuentra un lugar libre en la memoria. Que sea lo suficiente como para que... Claro, en la paginación, los marcos a distintos tamaños se mapeaba en cualquier lado de la memoria, encontrar un marco libre. Acá en la segmentación es lo mismo, donde se encuentra un lugar libre, ahí mapea el segmento. Okay. ¿Me podría conseguir el mismo del examen parcial. ¿Es el mismo del examen parcial? Bueno, vamos a empezar con un tema nuevo. Entonces, venimos de
una forma de trabajar. Esa forma de trabajar implica que cuando el proceso se va a ejecutar, ese proceso, ¿dónde va a estar? En memoria. ¿Pero cómo? Todo en memoria, ¿sí? El proceso va a estar completamente en memoria. ¿Sí? No es que va a haber una parte del proceso, sino todo el proceso va a estar mapeado en la memoria. Entonces, ¿hay alguna pregunta sobre paginación y sobre segmentación? ¿Quedó claro más o menos cómo era la paginación? ¿Cómo era la segmentación? Todo lo que tiene que ver con este tipo de administración de memoria, por supuesto que se sigue usando, ¿sí? Pero de otra forma, ¿sí? No tan rudimentaria como en esa época, ¿sí? Los sistemas operativos cada vez van avanzando, ¿sí? Y van teniendo, van obteniendo cada vez más información, van obteniendo cada vez más estadísticas de sus propias cosas que van haciendo. Entonces, a partir de todas estas estadísticas que se van generando, el sistema puede ir tomando nota de lo que está pasando y puede ir mejorando todo lo que se va a realizar. En este caso, por ejemplo, puede ir mejorando como cuáles son las páginas que más se usan, cuáles son los segmentos que más se usan, ¿no? Como para ir tomando decisiones a medida que se está paginando o a medida que se está segmentando, ¿sí? De todos modos, vamos a ir viendo esto más adelante, ¿sí? Vamos a ver si... El tema que vamos a empezar a ver ahora es memoria virtual, ¿sí? Entonces, la memoria virtual, ¿sí?, es una técnica por la cual todo el proceso no va a estar totalmente en la memoria física, ¿sí?, en la RAM. La ventaja, o sea, más visible, ¿se entiende? Entonces, que todo el proceso entonces no va a estar totalmente en la memoria RAM. Si hablamos de paginación, entonces todas las páginas, si un proceso tiene 16 páginas, esas 16 páginas no van a estar todas cargadas en la memoria, sino que van a estar cargadas algunas páginas para iniciar el proceso. Y luego, a medida que va requiriendo páginas, las va cargando en la memoria física. Por lo tanto, las páginas de ese proceso, si no están en la memoria física, ¿dónde van a estar? En el disco. Para estar en el disco. Entonces, la ventaja más visible es que ahora no importa el tamaño del proceso. Como que el programador se desentiende de ese tema. Porque uno recuerda cuando hacía programas en 16 bits, por ejemplo. Que todavía hay sistemas que se están usando en 16 bits, en algunos lugares se usan. Uno tenía que estar pendiente de que ese proceso o ese programa no fuese demasiado grande, ¿sí? Porque si era muy grande, no entraba en la memoria que uno tenía disponible para correr ese proceso, ¿sí? Por supuesto que en esos sistemas operativos rudimentarios, como por ejemplo el DOS, ese que ustedes por ahí se lo nombraron el año pasado,
tenía un tamaño de memoria determinado y de ahí no salía, ¿sí? Entonces, había que tener en cuenta cuando se programaba que los tamaños de los procesos no fuesen demasiado grandes, ¿sí? Bueno, la desventaja principal es esto que tiene que también administrar, ¿sí? Para que la performance no se vea alterada, ¿sí? Pero bueno, a medida que uno va ejecutando procesos, el programador no le importa ahora el tamaño del proceso, por lo tanto, genera un ejecutable, ya no le interesa de qué tamaño es, total supone que memoria hay. ¿Sí? Por lo general, cuando se implementa por los sistemas operativos, más que nada el sistema operativo Windows, ¿sí? Genera un espacio de memoria virtual donde el tamaño de esa memoria virtual es 1,5 por lo general más grande que el tamaño real de la memoria física. Así se empezó en los primeros sistemas operativos que empezaron a trabajar con memoria virtual. De todos modos, el espacio de memoria virtual se puede manejar. Uno lo puede agrandar o lo puede achicar. Depende de la cantidad de procesos que uno genere. De todos modos, hay que tener cuidado que si el grado de multiprogramación es muy grande, podemos llegar a tener problemas si la memoria RAM no es lo suficiente, ¿sí? Es pequeña. Porque tener mucha cantidad de procesos y la memoria RAM no es demasiado importante, vamos a tener mucho intercambio. Ahora vamos, más adelante vamos a ver. Bueno, la memoria virtual como concepto en realidad no es nuevo, sino que arrancó en la década del 70, más o menos, ¿sí? Sí, y antes ya, bueno, nosotros habíamos visto cuando vimos las primeras administraciones de memoria, que había un tipo de administración de memoria que era, ¿cómo se llamaba? Antes del MFT y del MFT. Memoria, disco. Swapping. La administración por swapping, que es un sistema que llevaba totalmente a memoria, después se traía, encontraba otro proceso, ¿sí? Era un proceso más rudimentario, pero bueno, ya estaba el concepto de memoria virtual, ¿sí? Entonces, ya en la década del 80 los mainframe empezaron a tener más memoria, ¿sí? Ya era por ahí tener 2 megas de memoria en un mainframe en esa época, ¿sí? Bueno, como ya les había comentado, que ya Unix en los 80 o los 70, no los 70, pero ya había lanzado una tecnología de 32 bits, por lo tanto, al tener esa tecnología, ese sistema operativo puede usar lo que es la memoria virtual, ¿sí? Igual, de todos modos, ustedes eso lo vieron por ahí, justo sin saber de qué se trataba, a principios de año cuando instalaron. Cuando instalaron Linux, aquellos que prestaron atención en los métodos de instalación habrán visto que se generó una partición sexual, ¿sí? Bueno, Linux le hace generar una partición en el disco para swap. En cambio, Windows
lo que genera es un ¿alguien se dio cuenta? Sí, que lo habíamos hablado. El Windows genera un archivo de paginación. Ustedes van a tener que ir a configuración, en la parte que dice mostrar todos los archivos, mostrar, ustedes vieron que no ven todos los archivos. Hay una parte que mostrar todos los archivos o mostrar archivos del sistema, lo van a tener que quitar y van a ver que en el C, ahí, van a ver un archivo que se llama pagefile. Pagefile.sys. Bueno, ese es el archivo de paginación que genera los sistemas operativos Windows. De todos modos, estos archivos de paginación son configurables. Uno puede usar más o menos memoria virtual. ¿Sí? Eso va a depender de el grado de multiprogramación que tengan en ese equipo. Es muy importante a veces tener en cuenta que uno puede mejorar la performance del equipo tocando el archivo de paginación. Eso también depende, está relacionado con el tamaño de la memoria real que tenga. Si ustedes tienen memoria RAM suficiente, ¿sí?, van a tratar de usar mucho el archivo de paginación y lo van a tratar de usar lo menos posible. ¿Sí? De todos modos, la técnica de memoria virtual siempre va a cargar en memoria física una parte del proceso, ¿sí? No todo. ¿Por qué es eso? Porque si el proceso es muy grande, cuando yo lo ejecuto, ¿qué va a pasar? Me va a tardar en responder, porque tiene que cargar todo el proceso en memoria RAM. En cambio, al trabajar con la técnica de memoria virtual, cuando ese proceso se va a ejecutar, al cargar una parte, enseguida el sistema me va a responder. ¿Eh? Y a medida que va solicitando páginas o segmentos, las va cargando en la memoria real. ¿Qué tenemos acá? Bueno, Unix en esa época explotaba mucho lo que son los procesos cooperativos, ¿sí? Había poca cantidad de memoria física, ¿sí? Entonces se compartía muchos procesos de información a través de lo que se llaman procesos cooperativos. En la década del 80 y del 90 era muy común, sí, ya en la época del 80 al 90 también, ¿sí? Al menos acá en Argentina, de tener programas, los sistemas en general, los MySpace también pasaba lo mismo, ¿sí? En esa época, de los 80, ¿no? Que uno tenía un programa, o un sistema, por ejemplo, un sistema de sueldo, un sistema de alumnos, ¿sí? Un sistema de sueldo, vamos a poner que teníamos un sistema de sueldo. Ese sistema de sueldo, en realidad, era un conjunto de programas. Entonces, yo tenía el liquidador propiamente dicho, tenía otro programa
que era el que manejaba o chequeaba la falta de los empleados, otro programa que calculaba el aguinaldo, otro programa que hacía un listado de la liquidación, otro programa que hacía un listado de los recibos de sueldo, ¿sí? Eran todos programas aislados, ¿sí? En esa época se trabajaba así. Si los procesos, tanto los procesos podrían ser batch o podrían ser, ya cuando aparecieron las primeras PC, eran más interactivos. Pero en las PC, por ejemplo, uno tenía, ejecutaba el sistema de sueldo. Entonces aparecía el main, el programa principal. Pero el programa principal, ¿qué era? En realidad, era un menú. El programa principal era un menú. Y de ahí ese menú que tenía, bueno, ¿qué voy a calcular las horas extras? Se llamaba, en realidad lo que hacía era llamar al programa que calculaba las horas extras. O el programa que hacía la liquidación de viático, el programa que hacía la liquidación o listado de cheque, o el listado de la liquidación, el listado para las obras sociales, etcétera, etcétera. Ahora, si esos programas usaban funciones o usaban cosas que se compartían, cuando había alguna modificación en alguna rutina o alguna cosa que se usaba en varios programas, que había que hacer. Compilar todos los programas, ¿sí? Entonces, podía pasar que nos olvidáramos de hacer alguna cosa, ¿sí? Entonces, lo que había en esa época, como dice acá, era un problema de mantenimiento, ¿sí? Pero, si tenemos más memoria, ¿sí? Y ya al programador no le importa mucho el tamaño del proceso que va a generar, ¿cómo pasamos a trabajar? ¿Qué se generaba? Esos sistemas, por ejemplo, de sueldo, que eran todos programas aislados, un programa contable, de alumnos, que eran todos programas aislados. ¿Qué se empezó a generar? Todo un ejecutable único. Todo un ejecutable único. Entonces, ese programa ejecutable único, por supuesto que estaba internamente dividido en procedimientos, funciones, tipo de cosas, ¿sí? Entonces, antes, cuando teníamos programas aislados, cada vez que llamamos a un programa, había que cargar o mapear en la memoria física ese programa que se estaba cargando, ¿sí? Ahora, si tenemos todo un ejecutable completo, ¿vamos a cargar todo el ejecutable de la memoria física? No. ¿Ves? Ese programa se va a ir mapeando a medida que se va necesitando, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo tengo el programa de sistema de sueldo abierto, pero el liquidador de aguinaldo, estamos en octubre, ¿lo voy a usar? No, no lo voy a usar. Entonces, esa parte o ese conjunto de páginas que corresponde a la rutina de liquidación del aguinaldo, ¿va a estar en la memoria física? No, iba a estar en el disco, ¿sí? Porque no se cargó, ¿sí? Lo voy a cargar cuando lo voy a usar, ¿sí? ¿Se entiende el concepto? ¿Cómo se trabajaba antes y cómo se trabaja ahora? ¿Sí? Tenemos todo un proceso, es todo un ejecutable, ¿sí? El sistema, ¿sí?
Antes era imposible trabajar así, porque no podía tener un ejecutable inmenso. ¿Dónde lo metía? Y no tenía memoria. ¿Sí? Entonces, los sistemas eran todos programas aislados. ¿Sí? Bueno, entonces, bueno, ya lo que hablamos, el sistema era un solo programa ejecutable que contenía todas las rutinas. Todo ese programa se cargaba en la memoria. Ahora, todo ese programa se usaba por completo y no. Entonces, de aquí que surgió. Y bueno, lo que estábamos hablando, el tema en cuestión, que es la memoria virtual. ¿Sí? ¿Me salté algo o no? ¿O no? Entonces, yo tengo acá la memoria, la memoria virtual. Ahora, cuando la CPU emite una dirección física, una dirección lógica, van a ver que en la bibliografía no se llama, no le dicen más memoria dirección lógica, sino le dicen dirección virtual. Ahora pasó de dirección lógica a dirección virtual. Entonces, tenemos la memoria virtual, páginas en la memoria virtual, que son mapeadas en la memoria física, a medida que uno va levantando procesos. Esos procesos, al principio, esas páginas se cargan en la memoria física. El resto de las páginas de ese proceso van a parar al disco rígido. ¿Sí? Y a medida que las voy solicitando, se van intercambiando páginas entre la memoria física y el disco. ¿Alguna vez se le puso lenta a la computadora, no? En alguna maquinita por ahí un poco más vieja, se escuchaba el ruido del disco, ¿no? Cuando estaba trabajando. Y ustedes a veces ejecutaban algo y nunca arrancaba. Yo estaba ahí, quería arrancar y no podía. ¿Eso qué es lo que estaba pasando? Estaba buscando el programa. El intercambio que había era entre la memoria física y el disco era bastante elevado, mucho intercambio. Entonces, la máquina se pone. Ustedes imagínense, por ejemplo, los sistemas de oficina, por ejemplo. El BOA, el Excel, el LibreOffice, cualquiera. Es todo un ejecutable. ¿Sí o no? El Office entero casi es un ejecutable. ¿Sí? Pero vamos a tomarlo en forma individual, porque el Office es como un main principal también. Pero el mismo Word, uno cuando lo quiere ejecutar pone el Word y lo ejecuta, ¿sí? Pero ese es un programa bastante grande, ¿sí? Ahora, de ese programa, ustedes ven que cuando lo ejecuta se carga enseguida. ¿Eso por qué se carga enseguida? Y bueno, porque algunas páginas se cargaron en la memoria física, el resto. Por ejemplo, ¿cuánto usan del Office? ¿Cuánto usan de todo el programa Excel? Usarán un 5%. El resto de las cosas ni se usan. ¿Sí? Ustedes saben que el Excel, por ejemplo, el Excel tiene hasta lenguaje de programación para implementar macros. Bueno, a veces algunos trabajos se hacen, pero
por lo general, lo cargan el texto en la tabla, en fin. Todas esas cosas ni las usan. ¿Sí? O el Word que te permite escribir, no sé, en árabe, chino, lo que sea. ¿Sí? Ahora, esas cosas las usas, no las usas. Entonces, ¿se van a cargar en memoria? Y no, si no las usas, no se van a cargar. ¿Sí? Bueno. Bueno, el tema entonces de la memoria virtual, ¿sí? Tiene algunas ventajas. ¿Sí? Me permite tener a mí muchos más procesos en ejecución. ¿Sí? Bueno, lo que ya hablamos, que me permite a mí ejecutar un proceso rápidamente y que el mismo me responda sin problema, ¿sí? No es que hago doble clic y estoy. A veces pasa que hago doble clic. O sea, cuando arranca la máquina, por ejemplo, ¿ustedes qué hacen? ¿Siguen quién hace doble clic acá, ejecutar allá? ¿Qué pasa? Y bueno, se está tomando su tiempo, ¿sí? El sistema operativo está arrancando todavía, no terminó de arrancar, ¿sí? Entonces, hay muchas cosas que todavía están en el disco y las tiene que traer a memoria. ¿Sí? Pero bueno, uno apurado le da doble clic o le da con el mouse 3 o 4 veces. Es como cuando intentas iniciar, por ejemplo, el buscador y le damos de una vez y sale 500 ventanas. Claro. O sea, los procesos, vos le diste ejecución y se ejecutan, ¿sí? Pero bueno, hay que darle tiempo. Bueno, esto porque, como dijimos, cargo solo lo que necesito, ¿sí? El resto está en la memoria virtual, en el disco. A medida que va requiriendo el sistema, se piden al disco. ¿Sí? Bueno, hay una técnica que se llama paginación bajo demanda. A medida que voy solicitando páginas, las voy cargando en la memoria principal. Después vamos a ver algunos ejemplos. Bueno, este concepto de paginación bajo demanda, que se llama, es más que nada, es un concepto teórico, ¿sí? Es un concepto más pedagógico que real, ¿sí? Después más adelante vamos a ir viendo algunas otras cosas, o sea, qué decisiones toman los sistemas operativos, o qué cantidad de páginas van a cargar en memoria, perdón, cuántas páginas van a haber cargadas en memoria, ¿sí? Cómo el intercambio entre memoria y disco tiene que ser lo suficientemente bajo para que esto funcione bien, ¿sí? Acá vamos a tomar como ejemplo, por ejemplo, este gráfico que ya lo vimos, ¿sí? Este gráfico es el de paginación, ¿sí? Es el gráfico de paginación. Por supuesto que lo que nosotros hablamos de, ¿sí? Tanto de la paginación como la segmentación también, la segmentación, lo que pasa es que no están en los gráficos, no lo hablan o no lo especifican, pero en la segmentación también se usan las tablas estas, ¿sí? Estas caché de acceso rápido para saber si la página está o no, o el segmento está o no en la memoria física, y entonces lo tiene, cuando lo traen en la memoria física lo tienen en la caché y es mucho más rápido, ¿sí?
Entonces, este sería el esquema básico de paginación que lo vamos a usar como ejemplo. ¿Sí? Porque ahora la tabla de página donde nosotros teníamos ¿qué información? Número de página. Acá que bien. Dirección de inicio del bueno, si el segmento es dirección de inicio del segmento, en este caso es un ejemplo de paginación. Tenemos la dirección de inicio de la página en la memoria física. ¿Sí? Y ahora la página va a tener, la tabla de página va a tener otro dato más. Ese dato se llama bit de validez. Entonces, ¿qué me indica el bit de validez? Y me tiene que tener información acerca de que si la página está en memoria física o está en el disco. ¿Sí? Entonces, cuando emite una dirección lógica, ¿sí? Acá dice dirección lógica, pues ahora lo llamamos dirección virtual a esto, ¿sí? Porque estamos en memoria virtual. Cuando emite una dirección virtual, tiene que saber si esa dirección virtual la va a poder usar, la va a poder mapear o no. ¿Va a poder ir a buscar el dato de memoria, sí o no? Entonces, lo primero que tiene que saber es si lo va a poder hacer. Y para eso tiene que ver el bit de validez. Si el bit de validez está en 1, eso significa que la página está en memoria física. Por lo tanto, va a poder resolver a través del número de página o del número de segmento, más el desplazamiento de la dirección que se está buscando. La dirección que quiere mapear. Si está en 0, ¿qué va a pasar? Esa página está en el disco. Entonces, ese proceso se va a interrumpir. ¿Sí? ¿Y qué vamos a tener que hacer? Pero vamos a tener que ir a buscar la página al disco. ¿Sí? Entonces, algo que me había quedado acá, que no lo dijimos. Si el bit de validez está en 0, se produce lo que se llama fallo de página. Por lo tanto, se activa la rutina que atiende los fallos de página. ¿Sí? Entonces, esta deberá buscar en la pila de marcos libres cuáles están disponibles. ¿Sí? Por supuesto que hay una pila de marcos libres, ¿sí? Para saber cuándo, si hay marcos libres, porque puede pasar que no haya marcos libres. ¿Sí? Entonces, va a pasar otra cosa. ¿Sí? Si no hay marcos libres, vamos a tener que sacrificar algunos, ¿sí? Algún proceso. Entonces, bueno, ya lo habíamos dicho, la dirección lógica ahora la llamamos dirección virtual. Entonces, si el bit de validez está en 0, se produce un fallo de página. Si se produce un fallo de página, la rutina que atiende los fallos de página se tendrá que poner en marcha y empezar a trabajar y traer la página que está en el disco a la memoria física. Ahora, ¿qué pasa si la pila está vacía? No se puede cargar más procesos, por lo tanto deberíamos sacrificar una de las páginas que está en memoria.
A esta página se la llama página VIP. O sea, eso pasa cuando no tenemos más, por ejemplo, marcos vacíos. Si no tenemos más marcos vacíos, bueno, va a haber que sacrificar alguno. Después vamos a ver que hay procesos, hay modelos de administración que sacrifican páginas del propio proceso. Y otros que sacrifican páginas de forma global. ¿Sí? Por eso vamos a ver cómo hacerlo. Entonces, la idea de todo esto es tener la menor cantidad de fallos de páginas posible. ¿Sí? Para esto, los sistemas operativos toman las medidas necesarias para que los fallos no sean recurrentes. Bueno, como habíamos hablado, la programación estructurada y los modelos de objetos, bien resueltos, evitan tener muchos fallos de páginas. ¿Por qué? Porque el procedimiento, por ejemplo, si es un segmento, está ejecutando ese procedimiento. El procedimiento es chico, ese proceso va a estar todo cargado de memoria. Y si está todo cargado de memoria, una vez que se cargó y se ejecuta toda esa rutina no va a tener más fallos de páginas porque va a estar todo eso. ¿Se entiende? Vamos a ver si podemos terminar esto. Creo que ya. Bueno, esto nos va a quedar para más adelante. Bueno, acá hay un ejemplo de cómo intercambiar. Bueno, esto está en el libro, lo pueden ver en el libro, ¿sí? Cómo intercambiar páginas del disco de memoria, el proceso, o sea, el loader, cuando carga el proceso, ¿sí? O va a cargar una página, se fija si está en la tabla de páginas. Si no está en la tabla de páginas, bueno, el proceso se va a interrumpir, ¿sí? Y va a quedar coldeado ese proceso porque se va a tener que reanudar más adelante. Entonces se va a tener que poner en marcha la rutina que trae una página del disco a memoria, ¿sí? Esa rutina es una llamada al sistema operativo, ¿sí? Una llamada al sistema operativo ¿para qué? Para que vaya al disco a buscar la página, esa página que está buscando, que está en el disco, la traiga a la memoria física, y si la trae a la memoria física, ¿qué va a tener que hacer? Va a tener que actualizar la tabla de páginas. ¿Por qué? Porque va a tener que escribir acá la dirección de inicio de la página, donde comienza la memoria física, y va a tener que poner el bit de validez en U, ¿sí? Porque ahora la página ya está en memoria física. Por lo tanto, se reanuda, se restaura esta instrucción que había quedado trunca, ¿sí? Porque fue a buscar un dato y no lo encontró porque la página estaba vacía. Colorín colorado. Vamos a... Por ahí les voy a dar una clase de miércoles. No es aviso igual. El miércoles que viene no viene el profe práctico. Parece que terminó. El NOS dice que no va No a sé si el venir. miércoles que viene, depende de mi trabajo, de que pueda, ¿sí? Igual yo por el Telegram les aviso. Por el Telegram. Sí. Ustedes a las 12 tienen siempre, sí. Sí. Si no avisa nada, significa que no viene. Si no aviso nada, significa que no vengo. Acosta, Albanese, Almirón, Batistela, Benavente, Fuerte, Blanco, Borda, Bravo, Calabón, Gambas, Cancela, Carini, Carreón,
Casa Ortiz. Presente. Catelani. Chirano. Colavita. Eguren. Giomelo. Presente. Frías. Presente. Lázaro. Lejano. Presente. Licera. Lucich. Luna. Makowicz. Malfatti. Maricurrena. Marro. Micheli. Miloco. Mondino. Montanari. Moretti Giuliana. Muñoz. Ochoa. Pérez. Valentín. Petty. Yaneli. Irrad. Olchi. Benete. Rashi. Ranzam. Rao. Real. Rusi. Santillán. Sheffer. Suárez. Tastaca. Tonelo. Vidal. Vilmar. Caneta. Vidalleta. Giro. Subic. Juliana, levanta la mano para que no te pidas. Ujú.